Un abrazo de bienvenida, un abrazo virtual de bienvenida a todos los miembros de número de nuestra Academia de Historia y la Ingeniería de las Obras Públicas y a todos los invitados que hoy nos acompañan. Antes de comenzar, quisiera rendir un homenaje a los ingenieros de la Universidad Nacional en este momento que se están cumpliendo 155 años de la fundación de la Universidad Nacional de Colombia. Continuamos entonces con nuestro orden del día. Tenemos el agrado de recibir la conferencia de nuestro miembro de número, don Osvaldo Escobar Muriel, titulada, comillas, El desarrollo tecnológico y la construcción de las líneas férreas en Colombia, cierro comilla, lo cual tendrá lugar, como ya dijimos, durante nuestra sesión ordinaria del día de hoy. La conferencia de Osvaldo, quien es ampliamente conocedor de este tema, tratará sobre la historia de los ferrocarriles a nivel mundial y su relación con la construcción de las líneas férreas en nuestro país, todo lo cual incluye la evolución de la tecnología de los componentes de un ferrocarril, tales como las locomotoras, la energía, los rieles y la trocha, así como los inventos aplicados a un sistema férreo, tales como la dinamita, el diésel, el vapor, los túneles, el acero, todo lo cual tuvo un gran impacto en los proyectos de nuestro desarrollo férreo. E incluirá además la presentación, un análisis comparativo al respecto. Nuestro académico Osvaldo Escobar, Perdón, por favor, cerrar los micrófonos. Nuestro académico Osvaldo Escobar Muriel es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Javeriana y magíster en historia de la misma universidad. Asimismo, cuenta con una especialización en patología de las construcciones de la Universidad de Santo Tomás. Su campo de investigación histórica son las líneas férreas con origen y destino Bogotá y Río Magdalena. Osvaldo publicó en el 2008, comillas, y el tren llegó a Bogotá, cierro comillas, en el cual cuenta la historia de cómo se construyó el ferrocarril de Girardot. En 2018 publicó Los caminos de Río Negro, sobre el ferrocarril de Cundinamarca. Hace pocos días salió publicada de su autoría, comillas, los rieles de una ilusión, cierro comillas, que trata del ferrocarril del norte. Y actualmente está en proceso la historia del ferrocarril del nordeste. Osvaldo es miembro de la Academia de Historia de Bogotá desde el año 2009. Sus trabajos sobre los ferrocarriles mencionados han sido ya presentados anteriormente en nuestra Academia de Historia de la Ingeniería de las Obras Públicas con gran acogida, y los cuales también están publicados en nuestros volúmenes denominados apuntes. Con esto termino con el mayor agrado hacer la presentación de nuestro conferencista de hoy y le pido el favor a Osvaldo que continúe con su conferencia. Bienvenido, Osvaldo. Bueno, muchas gracias, Jaime. Muchas gracias por la presencia a todos ustedes aquí en esta sesión. Como dice Jaime, la intención de esta charla es mostrar el estrecho vínculo que existió entre la construcción del sistema férreo en Colombia y la naciente tecnología aplicada a los ferrocarriles procedente especialmente de Inglaterra, donde tuvo una rápida evolución en sus inicios. Lo que pasó allá nos afectó aquí en Colombia, a veces después de transcurridas décadas. Al contrario de lo que nosotros podamos pensar, en muchas ocasiones nos evitaron tristezas y grandes problemas económicos. Para tener en cuenta, el ferrocarril es solo parte de un sistema de transporte que abarca todos los medios que se mueven utilizando una guía. Esa guía puede ser una ranura en el piso, puede ser un zanjas que direccionan las ruedas, ferrocarriles, leñocarriles, puede ser levitación magnética o puede ser el tubo, el Hyperloop de Elon Musk. De los sistemas guiados que precedieron el ferrocarril y que son en principio en el que se fundan, se encuentran huellas de por lo menos 4.000 años.
aunque solo se reconoce su existencia en un lugar de Grecia llamado Diolkos, que data más o menos de unos 400 años. Voy a compartir aquí imagen. ¿Sí está bien? Sí, ya se está viendo. Si la puedes ampliar. Sí. ¿Ya? ¿Ahí está bien? Ahí está muy bien. Bueno, entonces les estaba diciendo que hace muchísimos años, más de 3000 años, se habla de la edad de bronce, se encontraron huellas que posiblemente podían ser de sistemas guiados, porque están las huellas en el piso sobre la roca. Pero realmente se reconoce que con Diolkos en un sitio al sur de Grecia fue donde se inició prácticamente ya más en serio la correspondencia entre los ferrocarriles y lo de hoy, porque evidentemente aquí se dio una construcción que fue hecha ex profeso para ese movimiento. Al sur, en la península del Peloponeso, había una garganta que, esa garganta, antes de en esa zona del Peloponeso había que dar toda esta vuelta para poder llegar a esta parte. Entonces de lo que se trató fue de simplificar ese recorrido y recortarlo en unos más de 400 kilómetros. Esa garganta empieza aquí se montaban los barcos en un sistema, llamémoslo para simplificar, una cama baja. Se pasaba a lo largo de estos 6 kilómetros y se volvía a montar el barco ya sobre el agua en este otro sitio. Estas son las huellas de ese ferrocarril y la forma como se transportaban los barcos era esta. Esto se llama, los que jalan son hombres, tracción de sangre, pueden ser también animales, bueyes, pero en general tracción de sangre se aplica para cualquier ser vivo. La historia que yo voy a contar más o menos se relaciona directamente con Inglaterra, aunque se reconoce que existen huellas en esta parte de Europa continental. Esta es Hungría y esta es Rumania. Aquí queda Transilvania, que es donde de alguna manera también hay vestigios de los ferrocarriles mucho antes. En Inglaterra hay una relación directa, en general la historia de los ferrocarriles está relacionada directamente con las minas. Inglaterra con las minas de carbón. Esas minas se construían se construían más o menos horizontalmente, precisamente para evitar las complicaciones que daba la construcción del túnel un poco lejos. Entonces las pendientes no eran bien, causaban muchos problemas. Generalmente esto era, se cargaban unos vagones que se llamaban perros de mina, que tuvieron origen en Hungría precisamente, y esos perros de mina eran jalados por una persona cuando el peso era correspondiente a la fuerza de esa persona, y si no, colocaban una persona atrás para poder empujar y darle más impulso a esos vagones. Cuando salía ya al aire libre, entonces se utilizaba nuevamente la tracción de sangre, por medio de carriles de madera que se utilizaban. Estos carriles de madera prácticamente se utilizaron hasta finales del siglo XVIII y se lleva por tracción de sangre también a un sistema de canales que se construyeron en Inglaterra. Este barco está un poco moderno, es una obra de arte. Se cargaban los barcos y eran empujados y jalados nuevamente por una tracción de sangre. Este fue un sistema que se utilizó en Inglaterra prácticamente hasta finales del siglo XVIII, cuando se dio lugar a la revolución industrial con la invención del vapor. Lo que se utilizaban como sistema guía eran unos palos aquí de madera, a veces con unas ruedas laterales para poder suavizar el avance. Estos palos tenían una guía con el que se avanzaba, y también se utilizaban las guías laterales por donde las ruedas podían pasar. Ya al final, esto es unos vagones que se utilizaron en Bath, allá en Inglaterra. El sistema ya está mucho más claro. Primero, son ruedas que efectivamente son en madera,
pero empezaron a tener un recubrimiento en hierro para prolongar la vida útil de las ruedas y del riel, que antes era en madera, después le sobrepusieron otro pedazo de madera para cuando se desgastara, que eso era muy corriente, entonces quitaban esa parte superior y la reemplazaban, pero no tenían que reemplazar absolutamente toda la línea. La rueda tenía una característica muy especial que se alcanza a ver aquí, que es una pestaña. Esa pestaña era la que permitía que el vagón no se moviera, estaba a los dos lados de la rueda así, permitía que siguiera sobre la guía de los rieles. Posteriormente, ya a finales del siglo, aunque esto es una invención muy vieja, esto de colocar unas láminas de hierro en los bordes para prolongar la vida de la madera, en el ferrocarril se utilizó muchísimo y se le colocaron unos herrajes que ayudaban a que eso se fijara, que el hierro se fijara más a la madera. Pero de todas maneras tenía complicaciones porque esos herrajes con el movimiento finalmente se aflojaban y terminaban soltándose la rueda y causando muchas veces accidentes. Ahí fue cuando ya a finales del siglo XVIII, entonces se fundió en una sola unidad, se fundían en una sola unidad, ya se utilizó el hierro más masivamente, con la pestaña que estamos hablando para sostenerse en los carriles, y el carril ya se empezó a construir en hierro. Entonces una foto en Belice, que es una mina de sal que hay allá al sur de Polonia, cerca de Cracovia. Los ingleses estaban muy impulsados. La verdad es que llama la atención la tecnología y toda la revolución que estaban formando, porque esto no fue solamente con el vapor. Ellos venían desde atrás y ellos construyeron una cantidad de canales en toda la zona plana de Inglaterra. Digo la zona plana porque aquí en la frontera con Gales hubo el río Severn, ahí alrededor del río Severn se han encontrado muchos vestigios de unos avances tecnológicos que realmente no nos afectan mucho a nosotros, porque a nosotros nos afectaron finalmente la parte norte de Inglaterra. La parte norte de Inglaterra, cerca al río Tyne y la zona de Newcastle, esa zona, por ser de alguna forma montañosa, por eso es que no se ven canales, fue donde se desarrolló la tecnología para poder subir montañas, que era en nuestro problema básicamente. Ellos tienen una serie de hitos. Los ingleses, ellos empezaron, por ejemplo, este es el caso de Middleton. En Middleton, más o menos aquí está la fecha, 1758, ellos lograron el primer negocio privado al hacer ferrocarriles. Lograron una concesión o un derecho a cobrar el uso de un ferrocarril que iba hasta Leeds. En 1758, ese ferrocarril naturalmente era en madera, y la concesión se la dieron por alrededor de unos 60 años. Este fue tal vez el primer contrato de concesión, por lo menos que yo tengo una noticia, y que fue finalmente el sistema que se trató de emplear en Colombia por allá, ya ha entrado la segunda mitad del siglo XIX. Aquí miren, actualmente esto es turístico, ellos sostienen además de eso que fue el primer ferrocarril que cobró un tiquete, y tienen un ferrocarril como de 5 kilómetros en donde pasean a los turistas y los regresan al mismo sitio, pero de todas maneras es algo muy interesante. Lo siguiente que sucedió ya un poco más adelante, estamos hablando en la década de más o menos 1770, entonces se produjo el invento de James Watt de la máquina de vapor. Esa máquina de vapor fue fácilmente utilizada en los grandes telares allá en Inglaterra. Esto es en un museo de Leeds, pero de todas maneras no se utilizaba en lo que tenía movimiento, porque esto eran máquinas fijas que se desarrollaron muchísimo en un lapso muy corto de tiempo, casi medio siglo, que es prácticamente nada. Inclusive en Manchester llegaron a tener 30.000 máquinas de vapor en un momento dado funcionando. Más adelante se produjo otro hito. Este hito ya lo produjo Trevisick. Trevisick fue
un inventor. Realmente yo creo que el comerciante o el que más, en la parte locomotora, el que más produjo resultado fue Tracy, que él armó un ruedo de estos en Londres, por 1808, para mostrar su locomotora. Esa locomotora se suponía que iba a dar vueltas alrededor de esos, en círculo por algunos días. Cobraron la entrada y todas las cosas, y a las horas se produjo un problema de que fallaron los rieles. Entonces se descarriló y la prueba falló. Nunca falló la locomotora, lo que fallaron fueron los rieles. Y ahí nosotros empezamos a hacer consideraciones de lo que a nosotros nos ocurrió en el sistema férreo. Los rieles que se construyeran de todas las formas, tamaños, especificaciones. Habían unos, por ejemplo, como en este caso, este riel que aquí les estoy redondeando era un riel que era completamente simétrico sobre este eje, y cuando se gastaba completamente esta zona, que era la que tenía contacto con la rueda y la que estaba más sujeta al rozamiento, entonces ellos pensaban era voltear el riel de tal manera que les queda esto nuevo, pero no tuvieron en cuenta que esto también se les estaba desgastando. Entonces eso fue un intento fallido. De todas maneras, le hacían de todas las formas. Aquí lo vemos incluso desde el punto de vista de ingeniería. Si ustedes ven este esquema, al aplicar una carga axial aquí, el riel funcionaba perfectamente, pero cuando se aplicaba lateralmente, porque no solamente la rueda la dejaron con pestañas, sino que también el riel intentaron dejar el riel con una pestaña de tal manera que la rueda al quedar acá, finalmente tampoco se movía, pues al otro lado, pues completamente simétrico iba la otra rueda, entonces lo encajonaba y no permitía que se moviera, pero el problema de esto fue que esto produjo una torsión que finalmente hizo que fracasara todo este tipo de perfiles. El único que funcionó finalmente que es el de Ignoli, y que durante muchos años se utilizó para en las líneas férreas. El otro caso también son los rieles, tenían muchas formas. Este es uno que llama la atención porque tenía la forma, lo llamaban, tenía la forma, ¿cómo es que se llama? La barriga del pez, o sea, tenía la forma de un pez, pero estructuralmente funcionaba muy bien, pero finalmente también por las dificultades fue desechado. Los rieles siguieron dando lata durante toda esta parte de la historia porque inicialmente eran de hierro. El hierro, la diferencia entre el hierro y el acero es el contenido de carbono. Aquí nosotros tenemos que hierro es mientras tenga un porcentaje mayor del 2% de carbono. El hierro, a pesar de que es un elemento de la tabla periódica, en la naturaleza no se encuentra puro, entonces tenía muchas impurezas. Dentro de esa impureza está el carbono y otros minerales que no recuerdo en este momento, pero el principal era el carbono. Al tener más de 2% de carbono, pues solamente se podía tratar con temperaturas que no superaban los 800 grados, entonces se producía el radio, el hierro colado, el hierro fundido. Pero ante la imposibilidad de producir más temperatura, que era la forma de quitar ese 2% de carbono, entonces se utilizó el hierro durante mucho tiempo. Cuando ya a esto le metieron el concepto de los altos hornos, que esto fue una invención también de los ingleses por allá por 1830 más o menos, un señor Bessemer, organizó estos altos hornos, les aumentó las temperaturas hasta 1600, 1800 grados, y a esa temperatura sí se logró bajar la cantidad de carbono y producir finalmente el acero. Ese acero lo industrializó un señor Carnegie en Estados Unidos. Se convirtió en el hombre más rico del mundo. Él, utilizando hulla y coque, él finalmente los altos hornos le sacó todo el jugo y terminó siendo uno de los grandes comerciantes del acero ya a finales del siglo pasado, principios del siglo XIX y principios del siglo XX. Nosotros aquí tenemos los ejemplos que se pueden dar que son conocidos. La Torre Eiffel fue hecha en hierro. Esa torre es en hierro. El puente del Golden Gate es en acero. Y este que está aquí más a la derecha es el puente que construyeron sobre el río Severn. Río Severn, en donde les comentaba yo que estaba en la frontera con Gales. Este es un puente que tiene una luz como de 30 metros y fue también hecho en hierro. El problema con Colombia se presentó
porque aquí nosotros construimos varias ferreterías. Una de ellas fue la ferretería La Pradera. Yo aquí hago la aclaración que todo lo que yo cuente aquí es producto de la investigación que yo he hecho en el altiplanicie cundiboyacense, ferrocarriles que salen de Bogotá y que tienen destino el río Magdalena, y todo lo que tiene que ver con la altiplanicie cundiboyacense. Esto queda en las cercanías de Subachoque. Esta ferrería era más o menos antigua, esto como que empezó por allá por la década de 1850 a funcionar, pero en condiciones precarias y de muy baja producción. Por allá por 1880 y piquito, ellos empezaron a producir en gran escala e involucraron operadores y técnicos extranjeros y lograron producir, por ejemplo, para el ferrocarril de La Sabana, alrededor de 500 toneladas para ese ferrocarril. Y la inauguración que se dio para esto, la gente llegó en el centro de Bogotá cargando un riel como si fuera la gran cosa. O sea, fue un impacto muy grande para Bogotá la puesta en marcha de esta ferrería. Sin embargo, por razones de problemas con estos operadores extranjeros que cobraban mucho y un incendio que se produjo al final, más el lío que le representó a esta ferrería el hecho de que ellos estaban produciendo hierro, más no acero. Entonces perdieron completamente vigencia y todo ese esfuerzo que se hizo para poder construir esa ferrería se perdió completamente. Nosotros incluso se le tenía que comprar el hierro a este mismo señor Carnegie allí en Estados Unidos, porque él tenía sus fábricas allá en Estados Unidos. Siguiendo con la historia del ferrocarril, aquí yo les voy a ir insertando lo que va correspondiendo con Colombia y las cosas laterales, pero voy a seguir una línea que va a ser la historia del ferrocarril a nivel mundial. Se construyó esta vía que fue entre Stockton y Darlington. Pues no fue exactamente Darlington, esto fue a una mina de carbón muy cerca. Tuvo muchas características especiales, fue la primera que utilizó, esto fue en 1825, fue la primera que utilizó tracción de vapor, pero la combinó porque a la carga la transportaban con tracción de vapor, mientras que a los pasajeros los transportaban con tracción de sangre. Ese ferrocarril de todas maneras marcó un hito en la historia de los ferrocarriles y fue 5 años de que se produjera la irrupción de los ferrocarriles ya de contracción de vapor a nivel mundial por causa de George Stephenson. Este ferrocarril de Stockton-Darlington tenía una característica. Les decía que la parte norte de Inglaterra tenía más montañas, era más complicado hacer canales y entonces de alguna manera ellos quedaron involucrados en este cuento de las montañas. Eran montañas pequeñas, pero de todas maneras tenían que subirlas y ellos tenían 2 picos antes de llegar a Stockton, en donde colocaron unas máquinas de vapor, pero estáticas. Con eso solucionaron el problema para poder subir la carga. Y quizás aquí se utilizó algo que ellos llamaron, que en Inglaterra se llaman los planos inclinados. Yo ese nombre no lo había escuchado, pero los planos inclinados eran la forma como que podías subir una pendiente jalándola. Ese sistema funcionaba de esta manera. Una máquina de vapor fija en este sitio jalaba la cuerda y por medio de un contrapeso que se podía colocar en el mismo, paralelo a la que subía o al otro lado, ese contrapeso ayudaba a que el esfuerzo que hacía la máquina era mucho menor y esos planos inclinados llegaron a utilizarse bastante en las zonas montañosas. En Colombia a nosotros no nos alcanzó a tocar porque para nuestra fortuna, nosotros, si estamos hablando que estos planos inclinados empezaron a funcionar fácilmente a finales del siglo XVIII, nosotros no tuvimos la oportunidad porque nuestras condiciones de vida, de las vías era muy diferente. Otro sistema que se utilizó fue el de cremallera. Era un riel que iba por la parte central, tenía una serie ¿cómo se llama esto? De salientes, ¿sí? Que se engarzaban también en una rueda dentada que iba dentro de la locomotora y se agarraba al piso. Entonces,
lo que evitaba era que la rueda patinara contra el riel, se desgastara la rueda y también se desgastara el riel. Para la situación de los Andes, y eso fue casi exclusivo, uno o dos situaciones allá en Inglaterra, pero este fue un invento que se utilizó fue para estos países andinos, Ecuador, Perú, Colombia. Estaba el zigzag. El zigzag consistía en que el tren venía acá, lo dejaban pasar en este sitio, cambiaban el sentido, así sea dejando la locomotora en la parte de atrás y se devolvía. Eso era lo que hacían normalmente y lo podían repetir hasta subir hasta donde se quisiera, siempre dejando una cola aquí para poder que el tren hiciera la evolución. Este zigzag se utilizó aquí en Colombia también en el ferrocarril de Girardot, el que más famoso, se puede decir que ya está en desuso porque ya lo hacen en vehículos, es la subida desde Cusco para el ferrocarril que va a Machu Picchu. Aquí se alcanza a ver, el ferrocarril viene, va hasta el extremo aquí, luego se devuelve y luego repite la misma operación para llegar acá. Estos sistemas, los trazados en las zonas montañosas, hicieron que se diera la diferencia entre los trazados que se hacían en Europa y los que se hacían en Colombia, ya mucho más adelante. En Europa era muy fácil porque si usted tenía una montaña, usted la podía cruzar o con un túnel o sencillamente eran altitudes que no eran muy altas, salvo los grandes picos, pero en términos generales las montañas no eran muy altas. Entonces los ingleses, por ejemplo, podían ir de un sitio que estaba más o menos al nivel del mar a otro sitio que también estaba al nivel, y lo que tenían que era superar una altura. Eso, pues pensando que Madrid es una de las ciudades que tienen más altitud en Europa Occidental, y Madrid está a 600 y pico metros sobre el nivel del mar. Esa forma de manejar los trazados se les facilitó a ellos porque en muchas ocasiones, y dramatizando la cosa, ellos podrían conectar una ciudad con otra pues por medio de una simple regla, trazaban una línea recta y no tenían ningún problema para llegar porque los trazados no tenían las complicaciones que teníamos nosotros aquí en Colombia. Aquí se ve, en este mapa se pueden ver las grandes altitudes de Inglaterra, como lo ven están más en el norte, pero esto que estamos viendo aquí son alturas de 400, 500 metros, esto no son grandes alturas como el caso nuestro que llegamos a 3.500, 4.000, 4.500 metros sobre el nivel del mar. Aquí se ve claramente que además de Gales, que está aquí, en general todo son zonas que son completamente llanas. El caso colombiano, como les digo, es un caso completamente diferente porque si bien se puede asimilar en la parte acá de alguna montaña que se pueda solucionar con un túnel, nosotros no podemos hacer eso mismo si nosotros suponemos con Bogotá, si nosotros suponemos que este es el nivel del río Magdalena. El río Magdalena en Girardot puede estar a unos 300 metros sobre el nivel del mar y tenemos que llegar a una altura de 2.600. Entonces, nada de los sistemas que ellos pensaban que se podían utilizar fácilmente en Europa funcionaba acá porque nosotros teníamos que subir. Y esto podía funcionar con el principio con el que se crearon los ferrocarriles en la explotación de las andinas. Ellos decían que usted debía dejar el diseño debía permitir una pendiente abajo de 1 o 2% para que la carga, cuando los vagones estaban cargados, les ayudara a la gravedad. Y luego cuando regresaban vacíos. En este caso es ida y vuelta. Es bajar desde Bogotá hasta el río Magdalena con pendientes de 1 o 2% es muy fácil, incluso un poco mayor, bajando directamente en un corto trayecto. Ya la subida tendrían que hacer desarrollos mucho más grandes para poder ingresar a Bogotá, a la sabana de Bogotá. Nuestro caso se dio en el ferrocarril del norte, donde William Ridley fue el que hizo el diseño inicial. William Ridley era un ingeniero inglés. Acá yo todo esto lo cuento en los rieles de una ilusión, que fue el libro que salió hace unos 15 días
en circulación, a la circulación. Riley lo que hizo fue bajar constantemente a partir de Tausa, pues más adelante, porque pues después está la laguna de Fuquene, toda esa parte es más o menos llana, pero él lo que hizo fue permitir pendientes que llegaban hasta el 8%. Y esas pendientes del 8% no se podían manejar fácilmente y tocaba en esos casos, por ejemplo, utilizar planos inclinados, cremalleras, hacer otro sistema, pero que era adicional a una ruta sencilla. Vino un señor, Brandner, que contrató el Estado colombiano para revisar esa línea, y Brandner dio un concepto completamente diferente, además de que habló mal de Ridley, dijo, eso que hizo Ridley no sirve, eso sirve más o menos como guía. Entonces decía, no, más bien avanzar lo más que se pueda y luego por planos inclinados, cremalleras, la técnica que se quiera, se puede bajar, pero se puede bajar de un solo golpe, en un solo sitio, para evitar el desgaste en muchos sitios de estos, de las ruedas y de los rieles del ferrocarril. Le salió al paso Indalecio Liévano, que le dijo, no, pero pues si nosotros vamos a hacer 200 kilómetros de vía para luego de un solo golpe bajar, ¿para qué vamos a gastarnos la plata en estos 200 kilómetros? Más bien bajemos directamente al río Magdalena sin recorrer estos 200 kilómetros. Recordemos que Indalecio Liévano fue el autor de una serie de trazados que realmente fueron exitosos en su concepción, pero que luego se aplicaron de pronto con algunas deficiencias que hicieron que algunas líneas realmente fracasaran. Los alineamientos definitivamente, esto se los voy a leer, dependían de la tecnología. Trochas angostas, por ejemplo, la trocha angosta era típica para la zona montañosa, el zigzag, los planos inclinados, las cremalleras para altas pendientes. Yo digo que Colombia fue una víctima del optimismo tecnológico. Las líneas con destino a Bogotá se definieron pensando que esos aditamentos serían la solución, pero el mundo finalmente los desechó para redes principales. No, las redes principales nunca tuvieron, yo no conozco ninguna red que tenga pendientes altas y que se ayude por sistemas mecánicos para poder subir. En Europa finalmente en el peor de los casos lo que hicieron fue construir túneles, pero todas esas redes de grandes pendientes o las dejaron, eran secundarias para puntos específicos o las dejaron para el turismo, pero las redes principales, en la medida que las velocidades aumentaron, esas pendientes eran un problema grande para mantener esas velocidades promedios de las líneas. Pienso definitivamente que es en el sistema férreo lo que funciona, a lo que hay que ponerle cuidado más que a la trocha, que a los rieles, que a las ruedas, que a la locomotora, que al sistema de tracción. Definitivamente es el corredor. El corredor férreo es el que determina absolutamente todo y usted encima de ese corredor férreo puede hacer lo que quiera con los trenes y con la infraestructura de los rieles. Ese es un diseño que no tiene periodo y que además de eso entonces termina siendo indefinida su vida a lo largo del tiempo. Si nosotros tenemos un corredor férreo que funcione y que se acomode a nuestras condiciones y con las que estemos plenamente satisfechos, con eso ya tenemos arreglado más de la mitad del problema. Siguiendo con la historia de los ferrocarriles, luego vino el otro hito que fue el más importante, que fue, se construyó primero la línea de Liverpool a Manchester. Yo separo aquí todo lo que fue la tecnología del vapor, que tuvo un impulso muy grande desde antes de que James Watt construyera la máquina de vapor, y lo que sucedió con toda la infraestructura férrea, porque todo lo que fueron los rieles, las traviesas, todos los sistemas de freno caminaron un camino diferente, pero que se unieron finalmente para involucrarse e implementarse en el ferrocarril, finalmente ya en los ferrocarriles que se produjeron más adelante. Aquí vemos, por ejemplo, cómo se hizo esa línea férrea allá entre Liverpool y Manchester. Esto lo hizo el trazado y las propuestas fueron de George Stephenson. Al principio nadie sabía de ferrocarriles y el que algo manejaba eso era George Stephenson. Se lo dieron a él, no funcionó, se lo dieron a otra empresa, la otra empresa le fue peor y entonces volvieron a darle a Stephenson, y Stephenson, al igual que en Stockton Darlington, él propuso unos bloques de piedra para soportar allí los rieles
con la desventaja de que al moverse esos rieles, pues entonces se desajustaba completamente la línea. La ventaja de esto, y aquí es donde empieza la historia de la trocha. Esto voy a pintar un caballo de frente, es este, y el otro caballo, el que iba al lado en la tracción de sangre, porque este ferrocarril fue pensado inicialmente para tracción de sangre. Están los dos caballos para evitar las traviesas, lo que hacían era dañarle las patas a los caballos. Entonces, el diseño, la distancia que había entre riel y riel estaba dado por que los dos caballos que iban jalando no se tropezaran ni con unas traviesas que no se colocaran, pero tampoco con esto. Entonces ellos podían trotar libremente por entre los rieles y por entre estos bloques de piedra que se colocaron. De ahí se originó el problema y la gran discusión que se dio en Europa con respecto a la distancia que hay dentro de lo que nosotros llamamos trocha. Yo pienso que nosotros nos hemos ensarzado en una discusión eterna respecto a esto de la trocha y la verdad yo no lo veo tan importante por lo que les digo del corredor férreo. La trocha es la distancia, finalmente, que se mide entre la parte interna de los rieles, es esta, y es la distancia que hay. En Europa, cuando empezó toda esta revolución de los ferrocarriles, aquí hay como 10 u 11, pero encima de 1631,67 habían muchas más trochas, y abajo también, o sea, por debajo de 60 centímetros habían también muchas más trochas. Las trochas dependían casi igual que las locomotoras, dependían del constructor, del inventor, de la industria, del que fabricaba eso. Eso es como cuando usted se va a comprar un par de zapatos. Entonces usted dice, no, yo quiero unos zapatos de tal número, yo los quiero para caminar sobre tal condición, yo los quiero suave, los quiero en cuero, los quiero bota, o sea, cantidades de condiciones, con cordones, sin cordones. Aquí ocurría lo mismo. Aquí cuando alguien iba a comprar un ferrocarril, se lo daban a su medida. Entonces era zona montañosa, cargaba poca carga, había dificultades de dinero. Entonces todo el mundo colocaba una trocha como le pareciera. Eso es una situación que ahora yo les voy a explicar por qué no era tan importante. Este señor se llama Brunel, fue un ingeniero inglés que él propuso una trocha de 2,10, 7 pies de ancho. La propuso porque él comprobó que esa era la medida ideal para la trocha. Finalmente la pelea la perdió con el criterio de Stephenson, porque como ya se había hecho Liverpool-Manchester en ese, ya lo habían repetido en otros sitios, entonces sin ninguna razón técnica se dejó la trocha estándar de 1,43.5. Y esa trocha estándar solo llamémoslo así, se oficializó a finales de siglo. O sea, esto lo comento porque nosotros estábamos al inicio de los ferrocarriles y tan atrasados que estábamos de noticia y tan atrasados que estábamos de esto, nosotros tenemos un atraso que fácilmente era de 50 años, nosotros no teníamos noticia de eso, por eso nosotros debimos utilizar trocha angosta, que era la que se debía usar en las montañas de Colombia. Eso no, para mí no hay ninguna duda que la decisión que tomó Colombia pues podía ser entre 1 metro y 90 centímetros. Nosotros teníamos la discusión entre 90 y 1 metro. Había países que tenían problemas con 5, 6, 8 trochas, porque todos lo hicieron diferente. Nosotros era solo con 2 trochas y necesitamos esas trochas angostas porque no había otra manera de subir las montañas. Esta es una foto en Gdansk. Allá en Polonia Polonia era parte de la Unión Soviética, que se convirtió de alguna manera en un caso, aquí lo tenemos, la Unión Soviética, esa cortina de hierro, yo digo que la cortina la armaron también en los ferrocarriles, porque es lo que está en verde, esos son los rieles. Ellos utilizaron un riel de 1,52,4, eso lo movieron unos 4 milímetros finalmente, pero era de 1,52 y era una trocha diferente a la que tenía Europa, que era de 1,43. Y las razones de esa diferencia fue clara, razones militares. Los rusos, la Unión Soviética pensaba que Occidente se le iba a ir encima y que en un momento iba a utilizar toda su infraestructura ferroviaria para hacer una invasión. Por eso lo hicieron diferente. Por eso es que, por ejemplo, los metros
en las ciudades de la Unión Soviética, desde abajo hasta el Cáucaso, son metros que son muy profundos, porque ellos lo hicieron como para cubrirse como refugio para las bombas. Entonces, esto se convirtió en una barrera igual que se convirtió en España por la misma razón. España también pensaba que por razones militares debería hacerlo diferente y ellos la hicieron de 1,66,8. O sea, era más, tenía más ancho que las de Rusia y las de Europa. Y se llevó por delante a un damnificado de toda esta situación que fue Portugal, porque Portugal, si colocaba la de España, no tenía comunicación con Europa, y si no colocaba la de España, quedaba completamente aislado, pero con el mismo ancho de trocha de los europeos, de continental. Así que de todas maneras, Portugal terminó con problemas. Aquí yo presento unas fotos mira, por ejemplo, este es un ancho de vía de 38 centímetros en Wisconsin, allá en Estados Unidos. Este es el ancho de vía de 60 centímetros. No se debe confundir con la de Covil, que es son prefabricados que hacen, los utilizaban básicamente en las obras y en lo militar, porque era muy fácil de acomodar y podían transitar en muy poco tiempo encima de esos carriles. Las trochas, incluso aquí en Colombia, yo leí estudios que decían que deberíamos colocar un tercer carril. Si la trocha angosta es la que nosotros usamos y queremos ampliarlo, pues se coloca un tercer carril y se adaptan todos los rieles, las líneas, para que se pueda conmutar una locomotora siempre por el tercer carril, o sea, por el del centro cuando es trocha angosta. Es un sistema que se utilizó en muchas partes del mundo porque en todas partes hubo esa dificultad. El caso de España, de Argentina, ya entrando a la parte sur del continente, fue dramático. Para mí esto es un arco iris, cada color es una trocha diferente. Ellos tuvieron muchos problemas. En un artículo, en un estudio que hizo la UNASUR hace algunos años, ellos pensaban en interconectar todos estos países, UNASUR. O sea, no estaba incluido ni Ecuador, ni Colombia, ni Venezuela. Y Venezuela tampoco estaba incluido, por lo menos en este estudio. Y ellos estaban pensando en conectar todos estos países y no pudieron. Los dos únicos países que estaban conectados eran Brasil y Bolivia. Seguramente porque Bolivia no tiene salida al mar, entonces le tocó utilizar una línea férrea y acordar con Brasil la forma de hacerlo. Pero las dificultades, nosotros hasta ahora, en Sudamérica, hablando en términos generales, cada uno de estos países, que adelanto algo, el comportamiento para todo el sistema férreo es muy similar, no solamente en América, o sea, hubo el declive simultáneamente y ahora se están tratando de sacar otra vez los ferrocarriles aquí en Sudamérica y lo estamos haciendo prácticamente todos los países al unísono. Eso no es, el caso colombiano, eso se está dando prácticamente a nivel suramericano, así como el declive se dio a nivel mundial. Cuando se hizo la obra de la línea de Liverpool y Manchester, siguiendo con la historia, con la columna vertebral que es la historia del ferrocarril mundial, allá tuvieron dos situaciones que aquí yo se las estoy mostrando en esquema. Primero, fue unas excavaciones que hicieron, estamos hablando de que a lo largo de 1,6 kilómetros hicieron excavaciones casi verticales de 21 metros. Y además de eso tenían unos pantanos que aquí los dicen de 6,5 kilómetros con profundidades de 3 a 10 metros de profundidad, ¿sí? De 3 a 10 metros de seguramente agua revuelta. Son terrenos completamente cenagosos y que ellos tenían que solucionar. Y los solucionaron de la forma que uno pensaría que no funcionaría. Escombros, troncos de árboles y encima piedra y tierra, porque los troncos de árboles son biodegradables, eso es material orgánico y se pudre. Al pudrirse prácticamente desaparece, deja un vacío e inmediatamente se ascienda. No llegué a averiguar cómo fue que hicieron ese terraplén, porque aquí en Colombia, ahora se los voy a mostrar, sucedió un caso parecido. Respecto a las excavaciones, sigo pensando que el mundo en general es plano y es rocoso. Todo el mundo entero, Europa, perdón, en general, puede manejar ese tipo de excavaciones que se manejaron en ese ferrocarril. Pero cuando nosotros vamos a ver el caso colombiano,
Aquí estas son fotos de la Philip Holman cuando construyó el ferrocarril de Cundinamarca y que yo presenté algunas en los caminos del Río Negro. Los derrumbes que se presentaron en algún momento hablaban de 40 derrumbes casi simultáneos en un trayecto de 10 kilómetros. Eran demasiados los derrumbes, así que el caso europeo nunca se puede manejar ni se puede comparar con el caso colombiano, porque los Andes tienen una geología y unas condiciones, una topografía completamente diferente a lo que tienen en Europa. Y el caso de los pantanos que les nombraba ya en esa línea, también se dieron casi en las mismas condiciones que se dieron aquí en Colombia cuando se construyó ese mismo ferrocarril del norte. En los pantanos de Gacha se tenían alrededor de unos kilómetros que eran críticos, pero habían 800 metros que eran muy críticos. Y aquí nosotros hicimos seguramente... Perdón, es un problema que tengo. ¿Sí? Bueno, entonces la situación fue muy parecida a la de Liverpool-Manchester con estos pantanos de Gacha. Pantanos de Gacha se formaron era por el remanso de los ríos por la poca pendiente que tendían a llegar a la laguna de Fúquene. Entonces se formaron unos terrenos pantanosos y para poder sacar la línea para poder sacar el tren en línea recta, tenían que meterse por en medio de esos pantanos. Esa historia también la cuento en este último libro de Los Rieles de una ilusión. Aquí los asentamientos eran casi el 50% de ellos hacían terraplenes de 7 metros y a los 2 o 3 metros tenían 3,50 y ya creían que en 3,50 paraba, pero eso iba a seguir con unas dimensiones menores, pero el asentamiento seguramente seguía. Esto tuvo problemas grandes y produjo muchos problemas para el tránsito de los trenes encima de esa vía férrea. Siguiendo con la historia mundial, el trazado, si ustedes ven, el trazado entre Manchester, que está aquí, y Liverpool, que es puerto, fue casi completamente recto. Esto no tuvo absolutamente ningún problema y salvo, por ejemplo, el caso aquí de la Sabana de Bogotá, que nosotros donde construimos ferrocarriles en terreno llano, a nosotros más o menos nos funcionó. Nosotros fallamos, fue al cruzar las montañas, al bajar las montañas, especial por lo menos aquí en la Sabana de Bogotá hacia el río Magdalena. Cuando se hizo, ya se había terminado este trazado, se construyeron las obras, ellos iban a meter por ahí tracción de sangre. George Stephenson intervino y le dijo, ¿por qué no le meten tracción de vapor? Mire, esto ya están adelantados los locomotores, e hicieron un concurso, pagaban 500 libras a la locomotora, porque ya era tracción de vapor, que llegara primero a Liverpool cargando una determinada carga. Entonces, en ese concurso ganó Stephenson con el Rocket, que es la locomotora que él utilizó ahí. Ese Rocket está en muchos museos del mundo, pero el original creo que es en el Museo de Ciencias de Londres. El funcionamiento, voy a ver si me doy mañas para poner a funcionar para mostrar cómo es aquí sí. Para mostrar cómo era no le pongan cuidado a los títulos porque eso es Enrica, eso es Letonio. Pero así era como funcionaba. Aquí está la biela en la parte, no puedo funcionar con él. Pero ahí se ve cómo era el funcionamiento de la biela, dónde estaba el hogar y dónde estaban los sistemas. Eran tuberías que daban y manejaban. Voy a volver y manejaban ya este era el hogar, entonces movían este piñón y esta biela que está aquí lograba mover la rueda. Este era el sistema en sus inicios, el ferrocarril de vapor. Esta fue la transición. Aquí se ve, hicieron un concurso en un momento dado, a un lado la locomotora de tracción de vapor y tracción de sangre, y por más de que el caballito funcionó, nunca corrió tanto como si corrió esta locomotora de tracción de vapor. Los caballos prácticamente empezaron a ser pensionados a partir en 1830, que yo tengo un cuadro, sí, en 1830 habían 2.500 kilómetros en Inglaterra, Gales y Escocia.
En 1870 prácticamente habían desaparecido. La tracción de sangre desapareció en Europa completamente en esa época, mientras que nosotros estábamos tratando de pasar de los escalones a vías que tenían muchas pendientes, pero que no eran con escalones. O sea, era pasar de la carga de los indios, los asemilas o los tercios, a pasar a carreta, porque nosotros a mediados del siglo ni siquiera estábamos pensando en ferrocarril. A mí me dicen que Bolívar pensó en ferrocarril, pues yo no he visto ningún documento y yo lo dudaría porque no entiendo cómo Bolívar antes de 1830 pudo haber pensado en un ferrocarril cuando el furor del ferrocarril en Europa empezó en 1830. Así se hayan construido antes ferrocarriles, el de Stockton-Darlington, pero yo no veo cómo, si nosotros apenas estábamos tratando de hacer, cuando Antoine Ponce llegó a Colombia invitado por presidente del Estado Soberano de Cundinamarca, se pensó fue en un carreteable, para carretas, pero nunca para ferrocarril. Los diseños de los trazados pues para ferrocarril prácticamente fueron obras, exceptuando casos en la costa y el canal de Panamá, se dieron prácticamente en 1860 y pico aquí en el altiplano cundiboyacense. Yo me devuelvo entonces, estamos en 1830 y aquí les quiero mostrar es algo que yo sigo pensando que es una discusión que se da mucho aquí en el país. Nosotros, incluso yo en el primer libro, escribía que, siguiendo el ritmo de otras personas, que nuestro sistema férreo era una colchón de retazos. Colchón de retazos fue en todo el mundo. Cuando se hicieron, tenemos que la tracción de vapor va independiente del sistema férreo, de la infraestructura férrea. En Alemania, por ejemplo, generalmente de un centro de producción, sea de una mina, construían un ferrocarril que iba hasta un río. En Inglaterra lo hicieron a canales, en Perú lo hicieron al mar, nosotros lo hicimos al río Magdalena. Pues nosotros no hicimos absolutamente nada raro, nosotros hicimos algo que se está usando. Este señor que construyó este ferrocarril acá, a él no le interesaba que el que construyó este otro utilizaba determinada trocha, determinada locomotora, porque el servicio que prestaba el ferrocarril era completamente local. Entonces, las líneas en la medida que se fueron haciendo, se fueron interconectando, formando una red, que finalmente, pues cuando ya se formó la red fue cuando la trocha estándar se volvió estándar por decisión en Europa, de los europeos, que dijeron no podemos seguir con tantas trochas, esto solo se produjo a finales del siglo. O sea, por allá por los 1880 fue que en Europa se definió la trocha estándar como la trocha que debería funcionar. De resto, todos funcionaron así con tramitos que eran completamente aislados y que compraban, como le digo, en la tienda allá en Leeds, diciendo yo quiero un ferrocarril para una carga pequeña, yo lo quiero con un bogie, yo lo quiero con frenos de tales características, no tengo plata, o sea, cantidades de condiciones que en Leeds, que era la base donde se construían las locomotoras, se les podían dar. Este es el caso del Perú. El caso del Perú es muy interesante. Ellos también tienen tramos completamente aislados que van al mar. Sí, ellos vienen desde la cordillera, van cayendo. Eso ellos tienen hasta hace poco el ferrocarril más alto que había en el mundo, como 4.700 metros. Pero aquí nosotros vemos que también eran completamente aislados y ellos, al igual que también en Inglaterra y en muchas partes de Europa, los nombraban por los 4 puntos cardinales: ferrocarril del norte, ferrocarril de occidente, ferrocarril del sur, ferrocarril de oriente, ferrocarril central. E igualmente como lo hicimos aquí en Colombia. Colombia no fue nada diferente a lo que sucedió en todas partes del mundo. En todas partes se hizo lo que se hizo en Colombia, y Colombia fue una parte marginal de lo que sucedió con los ferrocarriles. Aquí los ingleses no querían venir. Ahora les voy a mostrar unas curvas en donde se ve que la inversión inglesa fue mínima en Colombia en los primeros años. Un caso que me llama mucho la atención es el del Cerrejón. O sea, cuando nosotros vemos esos sistemas férreos que nacieron allá en Alemania y que también se construyeron en Inglaterra, no, es el caso que nosotros tenemos el ferrocarril, pero casi que calcado. Nosotros tenemos aquí una mina de carbón a cielo abierto, esa es la diferencia, y tenemos una línea férrea de 150 kilómetros que va a ir al mar, que va al mar, y esa línea férrea es en trocha estándar, la misma europea.
Y nosotros, gracias a este ferrocarril, a este tramo de ferrocarril que es completamente aislado, que no tiene nada nada que ver con ningún otro ferrocarril, nosotros estamos en uno, creo que es el primer lugar en carga en toda Sudamérica, gracias a un ferrocarril que se supone que no debería existir por las condiciones técnicas, antitécnicas que tiene, porque no se acomoda ningún ferrocarril aquí en Colombia. Entonces, siguiendo con la historia universal, me sigo centrando acá en Inglaterra y más específicamente en el norte, que es, como les digo, donde se produjeron todos los avances en el sistema férreo. Aquí está Liverpool en esta parte inferior, nosotros salimos a Manchester, luego a Leeds y York. Esto es un eje que para mí fue muy importante porque Liverpool fue finalmente el puerto por donde salió para todo el mundo las locomotoras. Manchester, como les decía, tenía más de 30.000 máquinas de vapor estacionarias en un momento dado. Leeds fue el que construyó las locomotoras, y York, de todas maneras, incluso hoy en York está el gran museo, el Museo Nacional de los Ferrocarriles de Inglaterra. De aquí para arriba está todo el norte, aquí está Darlington, está Middleton está más arriba y está Newcastle más arriba. Hubo dos tendencias, en Newcastle fue una, lo llamaban ya lo olvidé, bueno, luego lo voy recordando. Entonces, en esta zona fue que se dieron los grandes avances tecnológicos. A mí me parece un poquito exagerado este mapa, pero esto de hecho lo tienen allá en Leeds, en donde muestran en rojo a todos los países que llegaron los ferrocarriles, que ellos construyeron. Abajo dice Leeds, locomotoras construidas para el mundo. A mí me parece un poco exagerado, pero es un hecho que aquí en verde, o sea, que no le llegó, está Alaska, está Groenlandia, aquí está Islandia, aquí está Mongolia, y hay unas islas aquí en este sector que supone que no llegaron los ferrocarriles. Pero esto sí es una indicativa del fenómeno que sucedió con las locomotoras y con el sistema férreo que se implementó en muchos países del mundo, a veces menos y a veces más. Esta locomotora que está acá es la que estoy ampliando aquí y es la que hablan de Colombia. Voy a hablar ahora del vapor. El vapor es una atracción que tuvo su vida en los ferrocarriles. No es, o sea, la vida del vapor no fue eterna, tuvo su momento y ya no es el momento del vapor. Yo de pronto de aposta busqué una imagen de un vapor, de una locomotora, para dramatizar mucho más lo que significaba esa humareda que forman. La parte de abajo, que tiene un humo blanco, es vapor de agua, pero todo esto lleva partículas muy pequeñas de vapor. Entonces, cuando ponían a funcionar ese vapor, los maquinistas, los operadores de la locomotora terminaban completamente tiznados. Y de pronto, pues, que se atinen, pues están trabajando, pero también los pasajeros se tiznaban completamente. Entonces, estas cantidades de humo eran un problema, sobre todo, por ejemplo, en los túneles. Uno vaya y venga a pensar en un túnel de 80 metros, 100 metros, usted pasa rápidamente y el humo no lo afecta, pero cuando ya son túneles mayores, aún con el manejo del fluido, que en un espacio cerrado se comporta diferente, y más cuando hay dos vías. Ese manejo es muy complicado. Entonces, la solución que se planteó fueron máscaras que aquí en Colombia yo tengo algunas facturas acá del Archivo General de la Nación donde se compraban estas máscaras para evitar que se quemaran los maquinistas y para evitar que se les dañara la cara. Esto solucionó el problema de los maquinistas, pero no solucionó el problema de los pasajeros, que seguían igual de tiznados. Ellos también, incluso, hay una anécdota, creo que fue en Stockton, que colocaban un paraguas y el carbón prendido le rompió completamente los paraguas y quemó a mucha gente. Los accidentes con los ferrocarriles fueron muchos, ¿no? En el Stockton Darlington alguien se cayó de un vagón y prácticamente otros vagones le pasaron por encima. En el de Liverpool, Manchester, el administrador no alcanzó a saltar cuando llegó George Stephenson manejando la máquina
y le pasó por encima de las piernas. El resto de gente sí saltó, incluyendo componentes de la nobleza de allá de Inglaterra. Este personaje no pasó y murió a las pocas horas. Accidentes hay muchos en esto. Entonces esto tampoco funcionó poner las locomotoras en la parte de atrás, a pesar de que el humo se iba para atrás, pero tenía problemas con el conductor del tren, que en esos tiempos era los ojos, o sea, lo que veía, lo que tenía la vista era cómo funcionaba. Y resulta que con las curvas y los túneles se perdía el control del tren y por eso también fracasó. Entonces vino la gran solución que fue para mí el inicio de lo que sucedió ya más adelante con los ferrocarriles. Sí, es que el vapor se cancelaba antes de entrar, por ejemplo, a los túneles, que era el problema serio, y se volvía a conectar afuera de los túneles. Entonces, esto lo manejaban con energía eléctrica. Entonces, paraban el vapor, no tengo ni idea cómo lo hacían, metían la energía eléctrica y luego volvían a poner el vapor. En la medida que estos túneles se agrandaron, en la medida que esto de la energía eléctrica que se está utilizando en las ciudades, con un invento de esto fue de Siemens, 1880 y pico. Siempre la década de 1880 está presente en prácticamente muchas de las cosas que ocurrieron con los ferrocarriles, a nivel mundial y a nivel colombiano también. Y Siemens inventó el sistema para poder electrificar los metros, se electrificaron, y en la medida que estos túneles se fueron alargando y que Europa tuviera redes eléctricas en todas las zonas rurales, Europa se electrificó mucho más rápido, por ejemplo, que Sudamérica o que la misma Estados Unidos. Entonces ellos empezaron a cambiar todo el vapor por la electricidad. Y en Estados Unidos, que no le funcionaba el vapor, adoptaron fue el diésel. Pero el diésel lo adoptaron ya muy tarde porque la patente de Rudolf Diesel, estamos hablando de 1890 y pico, él metió la patente en 1997, creo que fue, y su máquina, su motor, solamente fue perfeccionado por ahí en la tercera década de 1930 y pico para usarla, pero en Estados Unidos se utilizó muchísimo el diésel y en Colombia nos quedamos con el vapor. Y nos quedamos con el vapor porque no había más alternativa. Nosotros no podíamos pensar que fuéramos a comprar una máquina de vapor que costaba una millonada y entonces después no nos gustaba porque la tecnología mejoró y entonces nosotros vamos a cambiarlo. Eso nos pasa a todos. Comprando un celular, comprando un computador, comprando un televisor, la tecnología va cambiando y uno no puede ir al ritmo de la tecnología. Y una de las razones por las que se dio el quiebre, que fue en la posguerra con respecto a Colombia, fue precisamente esa, que el vapor empezó a dejar de utilizarse, la mano de obra se encareció, los repuestos también se encarecieron y empezaron a tener problemas hasta desaparecer a nivel de europeo y americano completamente. Siguiendo con la historia, en Londres, con esto de la revolución industrial, se llenaron de plata. Se llenaron de plata y ellos no sabían qué hacer con todo el dinero que tenían. En la City, que es la parte central de Londres, era el centro financiero mundial. Allá buscaban inversionistas y encontraron, buscaban era dónde invertir el dinero. Se formaron muchas empresas que terminaron en la India, por ejemplo, donde, por ejemplo, en la India llegaron más de 500 ingenieros a construir líneas férreas. Se fueron para África, se fueron para Asia, se fueron para Sudamérica, pero para la parte más abajo. Estamos hablando que pronto fue Brasil. Brasil tuvo una inversión muy grande de los ingleses. Entonces, empezaron a tener mucha plata en efectivo y buscando en dónde invertir. Se generó esto que se dio en llamar la railmanía. Este fue un nombre que igual a cuando se multiplicaron los túneles por allá a finales de 1700, o sea, casi llegando al siglo XIX, 1800, ellos lo llamaban la watermanía. Bueno, la watermanía fue que multiplicaron los túneles. Aquí se dio un pico porque todo el mundo empezó a invertir en ferrocarriles y después se produjo un fenómeno que es lo más parecido a lo que se puede llamar una pirámide. Esto fue un ejemplo de una pirámide, pues evidentemente, porque cuando empezó la fiebre, estamos hablando de más o menos 1800, en la década de 1840 ya. Esta fue en 1830 y pico, esta ya fue en 1840. Las empresas empezaron a promocionar los ferrocarriles
Y entonces decía, compren acciones, usted me da solo el 10% y el 90% restante me los entrega con el rendimiento del mismo ferrocarril. Y hubo muchos avivatos que tomaban las inversiones y eso era lo que repartían de utilidades. Eso es lo más parecido a lo que sucedió aquí con DMG, bueno, con lo de las pirámides en general. Cuando se cayó esta burbuja que reventó fue porque el gobierno inglés subió los intereses igualitos como se hace hoy y muchas inversiones de ferrocarriles se fueron porque de pronto los intereses podrían llegar a ser mejores y entonces esto tuvo una caída también vertical. Esta railmanía tuvo estos dos picos y llegamos al tercer pico, que fue este, que fue muy similar al primero, pero con dos puntas, en donde en mi concepto estuvo involucrado Colombia, porque cuando ya se cayó este pico, si nosotros vemos, el pico se cayó más o menos a finales de la década de 1870, fue cuando aquí se recibió una comunicación de un inversionista Erlangen. Erlangen se escribe, perdón mi mal inglés, pero este inversionista le preguntaba al gobierno colombiano que dónde podía invertir aquí en Colombia. Y Salvador Camacho Roldán le contestaba, no, nosotros somos un estado muy pobre, nosotros no tenemos plata, manejamos inversiones en los puertos, en el canal del dique, en las fronteras, pero nosotros no tenemos plata para invertir. Pero sin embargo se formó la inquietud. Y entonces se formó una discusión, un debate que fue encabezado prácticamente por Salvador Camacho diciendo no se puede y Aníbal Galindo diciendo sí se puede. Los argumentos, esto lo contaba en otra charla, pero prácticamente se reducía a cómo vamos nosotros a invertir en un ferrocarril si no tenemos la plata para hacerlo, y eso sería un suicidio económico. Si invertimos en un ferrocarril, vamos a concentrar toda la inversión en una franja. ¿Y qué hacemos con el resto del país? Si nosotros estamos llenos de guerra, eso va a producir seguramente otra guerra. Nosotros no podemos hacer eso. El listado era como de unas 15 o 20 cosas diciendo, no se puede. Y Aníbal Galindo le contestaba con otras 15 o 20 razones por las que se podían construir los ferrocarriles. Finalmente, de todo ese debate, la conclusión fue, vamos a construir ferrocarriles por el sistema de concesión. O sea, el sistema de concesión en ese momento era, explote el ferrocarril por unos años, que llegaba a ser hasta 99 años. Eso no fue invento colombiano. En Francia tenían también este tipo de concesiones y les tocaba prolongarla de 30 a 50 años, llegaron hasta 100 años, porque resulta que los concesionarios les entregaban las líneas y las locomotoras completamente destrozadas, igual que sucedió un poco en Brasil, lo vamos a ver ahora en un momento. Entonces, en esa discusión, se daba la explotación por un determinado tiempo, o sea, el sistema de concesión, y además de eso, le daban terrenos. Para hacer una comparación que yo sé que no es completamente válida, a pesar de que no la puedo hacer a valor presente, ni son valores comparativos, pero hubo proyectos presentados al gobierno en donde les decía hacer unas líneas que iban desde la costa hasta Bogotá, incluso más abajo, donde además de la explotación durante muchos años, les decían, nos dan 5 millones de hectáreas. Esas 5 millones de hectáreas eran colocadas muy cercanas a la vía en las zonas suburbanas y urbanas de los pueblos y de las ciudades. Si usted coge 5 millones de hectáreas, lo multiplica por los 10.000 metros cuadrados que tiene una hectárea, y lo multiplica luego por lo que vale un metro cuadrado, eso le da, la cuenta que yo hice fueron 5.000 billones de pesos. Yo no sé en cuánto está el presupuesto nacional, 300, 400 billones, no sé en cuánto, pero debemos estar por ahí. Estamos hablando de que esa es una cifra que podría ser muy parecida a la diferencia que había cuando se pensó en construir el ferrocarril del norte, es decir, 15, 18 veces el presupuesto nacional. Ese es un dato curioso que lo dejo, pero aquí fue donde se generó la intención de construir líneas férreas en Colombia. Ese proceso nuestro para construir era la decisión que era completamente colombiana. Definir quién hace el trazado era un problema complicadísimo porque los especialistas eran franceses, ingleses, o Francisco Javier Cineros, que era cubano norteamericano, incluso los mismos belgas también,
pero nosotros por allá por 1860, salvo 2 o 3 personajes, nosotros no teníamos quién, Indalecio Liévano, Juan Nepomuceno González Vázquez un poquito más adelante, pero aquí sin molestar a nadie, Juan Nepomuceno González se fue para Europa, fue auxiliar para la construcción de un puente y eso fue todo lo que hizo. O sea, en el país de los ciegos el tuerto es rey. Aquí no había las condiciones tecnológicas de ingeniería para poder hacer un trazado. El diseño del trazado mucho menos, entonces nos tocaba contratarlo afuera. ¿Y a quién se le contrataba? Eso no era fácil. Ahora lo vamos a ver con por ejemplo, con el Hyperloop de Elon Musk. Nosotros apenas lo vemos en los periódicos, pero yo no creo que haya una condición para poder decir, vamos nosotros a construir el Hyperloop de Elon Musk aquí en Colombia. Eso no tiene ningún sentido. Sistemas de contratación nuevos lo dejo en un color diferente porque quiero entrar enseguida a eso. Había que buscar el dinero. Esa búsqueda podía ser con recursos nacionales o en el extranjero, en este caso podía ser dinero de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, de Bélgica, ¿sí? Finalmente esa búsqueda de dinero también era un complique. Definir quién construía, eso tampoco era fácil, porque aquí nos llegaban eran los ofrecimientos y sobre esos ofrecimientos era que se pensaba quién podía construir. La construcción que finalmente se hace y luego la operación. Aquí yo nombro la construcción y la operación porque en estos 2 puntos también hubo algo bien interesante y era que en el mundo se estilaba no terminar la construcción y empezar la operación. Entonces se decía que la operación empezaba más temprano y que le bajaban los precios a la construcción, pero se le cargaban a la operación. Y en un flujo de esos tan apretado, un flujo de caja de esos tan apretado, muchas veces la operación fue un fracaso porque el ferrocarril no era factible económicamente. Aquí están los sistemas de contratación que se hicieron en Colombia relacionados con las firmas y las empresas y los inversionistas extranjeros. Por concesión se hizo, digo la primera parte porque esto fue lo que finalmente se construyó, que fue entre Bogotá y Zipaquirá por parte de los ingleses. Esto no fue realmente los ingleses, fueron realmente colombianos que estaban en una empresa. Aquí está un señor Juan Manuel Dávila, que era prácticamente el dueño de las acciones del Ferrocarril del Norte. Ese sistema fue por concesión, pero es una concesión mirada con los ojos de los ingleses, que era una forma muy diferente a lo que pensábamos nosotros que debería ser, porque ellos estaban interesados en unos rendimientos. Entonces ustedes encuentran en los periódicos de Londres, estaban pensando, nunca pensaron, no, es que vamos a construir, hay que invertir. No, ellos hicieron la primera parte de la inversión y después empezaron a explotarla y se olvidaron que este ferrocarril iba casi hasta Bucaramanga, o sea, hasta Puerto Wilches. O sea, era un ferrocarril que podía tener 400, 500, incluso creo que 600 kilómetros, dependiendo de la línea, para conectarse en lo que llamaban sección primera, que era el ferrocarril de Puerto Wilches. Esto fue, para mí, el ferrocarril del norte, podría decirse que fue de los ferrocarriles que se construyeron aquí saliendo de Bogotá, fue el único fracaso rotundo que hubo. Como por valor global se construyó Girardot Tocaima. Yo he leído artículos en donde hablan de que Francisco Javier Cisneros era tramposo, que hacía cosas como no era. Cisneros fue el que nos trajo aquí la trocha angosta. Y nos la trajo porque eso también se estilaba a nivel mundial. O sea, la trocha angosta, independiente que fuera de 1,60 m, Cisneros la traía. Y él contrató con el Estado a precio global sobre un presupuesto que hizo Indalecio Liévano y sobre un trazado que hizo Indalecio Liévano, porque la ruta de Girardot era un ramal del ferrocarril de Guarumo. Nunca se pensó que era un ferrocarril que llegara aquí por sí solo, no, era el ferrocarril que debimos haber nosotros construido por el salto del que andaba con pendientes menores aún en ese momento, sin pensar en túneles ni viaductos, con mejores alineamientos y que debió construirse para comunicar a Bogotá con el río Magdalena. Esto el Cisneros lo construyó como por 554.000 pesos, eso fue un valor global, lo acordó con el gobierno. Bueno, Indalecio Liévano dice que vale 554, yo se los construyo por 554, si vale más, ustedes no se preocupen y si vale menos, repartimos la utilidad. Eso fue y por eso es que yo coloco aquí el valor global, así haya habido un control que se asemeja a administración delegada, porque de todas maneras aquí tuvo que haber un control del gobierno para los gastos, entonces tenían que pasar las facturas para poder garantizar que costaba lo que costó. Administración directa, cuando ya Cisneros vino la guerra y el tipo tuvo muchos problemas con estos ferrocarriles
Si la primera víctima de una guerra es la verdad, la segunda víctima son las comunicaciones, los sistemas de comunicación, y a él le destrozaron casi completamente Girardot Tocaima, y ya tuvo muchos problemas y no pudo, le tocó rescindir este contrato entre Tocaima y Apulo, y lo construyeron por administración directa del Estado. Solo se avanzaron como 6 u 8 kilómetros, y eso fue un fracaso. Por administración delegada se hicieron, estos sistemas fueron, eso no son invención nuestra, esos vienen de Europa y Estados Unidos. Aquí nosotros, Salvador Camacho Roldán decía que la única vía técnica que se había hecho era la de aquí a la Caro, porque había tenido un presupuesto. Fue la primera vez que se hizo un presupuesto. Estamos hablando de segunda mitad del siglo XIX, y nosotros todavía estábamos en eso. Esta administración delegada se hizo con la Philip Holman, porque este trayecto ya lo había empezado en D'Alessio Liévano, ya había prácticamente hecho toda la trocha, había roto mucha roca por los lados del Río Negro, y entonces se hizo por administración delegada, y por contrato de obra se hizo la parte entre Villeta del Ban con la misma empresa. Aquí ellos dijeron, yo le consigo la plata porque ya faltaba plata, pero con la condición de que me dan la obra. A la Philip Holman se le dio esta obra, y todos estos ferrocarriles, salvo el de Concesión del Norte, se terminaron. También aquí incluyó el ferrocarril del Nordeste, que fue todo un éxito y fue hecho por los belgas. Volviendo a esto de la historia de la Universal de los ferrocarriles, esta es la calle, esta es la Coleman Street. Allí habían 2 o 3 inversionistas del ferrocarril del Norte. O sea, lo que yo supongo, si yo le sumo a esto el caso de Bélgica en Bruselas, cuando uno va a buscar quiénes fueron los que hicieron la inversión y va a buscar las direcciones en Bruselas, se encuentra también que 3 o 4 inversionistas están en esta misma casa, en esta misma calle, Place de Louvain, ¿sí? Allá estaban. Entonces lo que uno asume es que se reunían a tomar tinto o té, y entonces decían, vamos a invertir en algún sitio, y decidían venir a Colombia. La torta se partió completamente al ferrocarril de Girardot a los Estados Unidos, el ferrocarril de la Sabana para Colombia, porque eso se hizo con inversión y con técnicos colombianos, el ferrocarril de Cundinamarca con los alemanes, el ferrocarril del norte con los ingleses y el ferrocarril del nordeste con los belgas. Esa fue una torta que se partió perfectamente, no sé si con intención, no sé si eso se buscó, pero es un hecho que sucedió eso. Aquí voy a hacer un paréntesis para hablar de las tragedias que ocurrieron en los ferrocarriles que nosotros nunca tuvimos. Nosotros la mano de obra era mano de obra pagada, y en los otros países era casi que semi-esclavos lo que funcionaba. Este es el ferrocarril del diablo en el Brasil, donde las fieras, las culebras, la malaria, los indios acabaron se habla más de 10.000 muertos en la construcción de ese ferrocarril, el ferrocarril del diablo en la Amazonia, para transportar el caucho y otros minerales que se producían en esa zona. El caso de Estados Unidos con el transcontinental, en la zona aquí de las montañas rocosas, acá, esto lo construyeron los chinos, y muchos chinos, o sea, se hablan de temperaturas de 80 grados. Yo en estos días me enteré que en Irán es la temperatura más alta que hay en la Tierra, y son 70 y pico. Aquí soportaban, y eso es inhabitable. Aquí murieron muchos chinos construyendo este paso por las montañas rocosas. Y el caso que nos interesa es el del Congo. El rey Leopoldo II de Bélgica era propietario, como persona, era propietario del Congo. O sea, no era el Estado, era el rey Leopoldo el que era dueño. Tuvieron crisis en Bélgica, entonces decidieron extraer de muchas minas los productos, los metales que se producían ahí, que había ahí en esas minas, y construyeron algunos ferrocarriles, dentro de ellos este ferrocarril que salía casi de Kinshasa, de un sitio que se llama Brazzaville, y llegaba aquí a este sitio, Punto Negro, para evitar problemas de traducción y de pronunciación. Aquí esto tenía un sitio, una elevación como de unos 800 metros poco antes de llegar allá al mar, y aquí morían muchos los trabajadores. Entonces Bélgica presionó militarmente para que esos trabajadores de todas maneras fueran, porque se estaban negando a hacerlo, y eso terminó en una masacre donde hablan de más de 10.000 muertos en ese problema del Congo. En otros ferrocarriles, aquí en el mismo Congo, participaron ingenieros belgas que cuando regresaron a Bruselas terminaron llegando a Colombia. Los delegaron para construir en Colombia el ferrocarril del Nordeste. Entre ellos estuvo Paul Van Coten,
Él vino aquí a Colombia a construir ese ferrocarril, echó raíces en Colombia, se casó con una colombiana, tiene hijos colombianos también, dentro de ellos está Carlos Bancoten. Hoy lo considero un gran amigo, una persona muy interesante, tiene documentos también muy interesantes sobre ese ferrocarril, tiene el perfil completo de toda la vía, tiene planos, tiene fotografías. Cuando Alfredo Ortega viajó a caballo con Paul Bancoten, donde definieron que no iban a construir ese ferrocarril adelante de Sogamoso. Ese de todas maneras es el ferrocarril del Nordeste, también es un caso muy interesante. Los túneles, el caso de los túneles también, con la dinamita se multiplicaron, se profundizaron, se alargaron los túneles en la época. La dinamita tuvo su origen por allá, la triglicerina, por 1860 y pico. Un señor sobrero, un inventor sobrero, que fue el que la manipuló, la manejó, se le explotó en la cara, se la deformó completamente y él se quitó de esa investigación y 20 años después, 1880 y pico, la cogió Alfred Nobel. Yo pensaba que Alfred Nobel se había enriquecido con la dinamita. No, él se enriqueció con el petróleo. Allí en Bakú, allá en Azerbaiyán, hay un museo donde hablan de los hermanos Nobel. Fue una casa museo. Ellos primero explotaron el petróleo y fue uno de los primeros que explotaron el petróleo. Se llenaron de plata ya en Azerbaiyán y regresaron aquí ya con una base. Hicieron lo de la dinamita, siguieron llenándose de plata y yo creo que con esto de la dinamita utilizada para la guerra, Alfred Nobel terminó por remordimiento haciendo este cuento de lo de los premios Nobel. Lo que sí es un hecho que al principio se hacían túneles muy superficiales, después se hacían a media altura, como es el túnel de la línea, y ya se están haciendo muchos túneles a este nivel de longitud de 50 kilómetros, que es la distancia que entre el Main y Ibagué. Yo creo que ya estaré muerto cuando se haga ese túnel, pero para mí es un túnel que va a ser inevitable, por lo menos para la parte férrea. Aquí están los túneles, aparecen túneles de más de 50 kilómetros actualmente, comparados con los que habían en 1820 que no pasaban de 1000 metros. Esto, el avance en los túneles, lógico, también hay sistemas hidráulicos y están las tuneladoras y todas las cosas que hacen, que facilitaron finalmente la construcción de los túneles en condiciones. Las rocas facilitaban y no los terrenos delenables que encontramos nosotros aquí en Colombia. Así fue como se construyó en 1930 por los alemanes, se construyó un túnel aquí en el ferrocarril de Cundinamarca. Pues están los viaductos, este es el de la mano derecha del río Sever, que es el que les decía que se había construido por allá por 1779 en hierro y con una luz como de 30 metros. Y este es el caso colombiano, túnel viaducto, en donde se muestran los avances tecnológicos de él. Esta fue la maquinaria que trajeron los alemanes aquí en Colombia, eran excavadores. Yo traté de seguirle la ruta y afortunadamente no pude, porque si no esto se nos alarga, porque el caso de la maquinaria, del uso de la maquinaria también es un tema interesantísimo aquí. Desafortunadamente yo tengo la marca, escribí, pero nunca me contestaron por cómo llegaron esas excavadoras y cómo las sacaron de aquí de Colombia, porque los alemanes no estaban en Alemania, porque ellos los habían sacado los nazis y terminaron fue en Argentina. Este cuadro se los había mostrado yo ya, ahí se los dejo, donde en la parte superior están todos los hechos que sucedieron a nivel mundial y su relación con los hechos que sucedieron a nivel de Colombia, que están en la parte inferior. Aquí, para finalizar toda esta historia, las razones por las que hubo el declive en Colombia, yo sigo sosteniendo, al principio sostenía que había sido un fenómeno latinoamericano, lo dije en los caminos del Río Negro. Yo ya me estoy echando para atrás y ya estoy sosteniendo que esto fue un fenómeno mundial. Este fue el caso de los ferrocarriles europeos, en donde pasaron de más o menos de algo más de 250.000 a menos de 200.000, y lo hicieron más o menos en el periodo comprendido entre 1950 y 1970, 10 años más, 10 años menos. Pero esta caída de los ferrocarriles que se produjo en Europa se produjo en todos los países del mundo. No fue en Colombia, fue en Brasil, fue en Argentina, fue en toda Sudamérica, en Centroamérica, incluso en los mismos Estados Unidos, por razones muy diferentes cada país, pero el declive se produjo en todos los países. Voy a dar ejemplos. En Brasil, Brasil lo nombro más adelante, entonces yo voy a comentar el caso de Estados Unidos. Hubo el gran escándalo de la General Motors. La General Motors construía carros,
Antes en Estados Unidos la gente se montaba en el sistema público de transporte. La General Motors compró todo lo que encontró de tablillas y muchos trenes, los arrumó por allá en un sitio, los sacó de circulación y obligó a la gente a comprar carro. Esto fue una investigación y fue un escándalo inmenso que se dio en los Estados Unidos. En Europa, por ejemplo, en Inglaterra se produjo el inicio en forma de la aviación comercial. Inglaterra es una isla y es muy posible que la gente empezara a utilizar el avión porque no había comunicación, no estaba el túnel del Canal de la Mancha y empezó a utilizar el avión y el tren. Decidieron en Inglaterra levantar las líneas. Aquí tenemos Inglaterra, esta es una medida que va por kilómetros por cada 1000 kilómetros cuadrados de tierra, kilómetros de vía. Si ustedes ven aquí, esto da más de 140 kilómetros por cada 1000 kilómetros. La medida finalmente en términos absolutos es lo mismo. Y si vamos a ver el caso más favorable, porque el de Inglaterra es todavía peor, nosotros tenemos que se bajaron a 850, o sea, la bajada fue de más del 20-30%, que declinaron la construcción de la línea férrea. Aquí el fenómeno en los países nórdicos, especialmente Dinamarca, que es el de la curva de arriba, también ocurrió lo mismo. Y en Brasil yo le pongo comillas a esto para poderlo mostrar mejor. Dice, en Brasil hubo una merma de la red ferroviaria en las décadas de 1950 a 1970, que fue asociada a la reestructuración de la industria debido a las nuevas políticas de desarrollo económico. Y luego lo explica, en 1950 salieron los últimos capitales británicos. O sea, aquí el problema fue con los inversores de los negocios ferroviarios brasileños. Entregaron un sistema prácticamente quebrado, con serios problemas de viabilidad y infraestructura tras decenios de baja inversión. O sea, cada uno tiene una razón diferente para que se bajaran las líneas, pero finalmente se dio en esas 2 o 3 décadas. En el caso de Inglaterra, cuando levantaron mejor todas esas líneas férreas de las líneas secundarias porque decían que no eran factibles económicamente, cuando ya las habían levantado se dieron cuenta que esas líneas secundarias eran las que alimentaban las primarias. Y les tocó volver a empezar a armarlas, que de alguna manera ese fue el resurgimiento de los ferrocarriles en toda la zona. Y el caso colombiano es este. Curry, Lochin Curry, llegó a Colombia en 1949. El tipo era un asesor del Banco Mundial. Es decir, estaba enterado de todas las corrientes europeas, americanas a nivel mundial, de lo que estaba sucediendo en los ferrocarriles, porque era un economista que iba a asesorar al gobierno colombiano para ver cómo se manejaba el crecimiento económico y se impulsaba el país. Y él lo que primero hizo en 1950, el mismo año que estamos diciendo de la caída de todos los sistemas férreos, dice, no construyan más y levanten todas las líneas que no funcionan. Es decir, cuando nosotros empezó el declive, lo empezamos porque Curry le dijo al Estado colombiano, acabe con las líneas. Esto no fueron los sindicatos, esto no fueron las razones primarias por las que se acabaron, fue una decisión de Estado. Nosotros, el gobierno colombiano decidió acabar con todas las líneas que estaban, dejó, creo que fueron 2, ¿sí? Pero paró la construcción del ferrocarril del norte, que ya estaba bastante adelantado en alineamientos, trazados, y lo pararon y empezaron a levantar rieles. Entonces, yo asocio más a un fenómeno mundial en la decadencia a partir de 1950 de los ferrocarriles en Colombia que a un problema local. Los problemas locales para mí son secundarios. Estoy hablando de esa caída. Es posible que ya en 1990, cuando ya se empezaron a modificar todos los organigramas y se armaron 2 empresas, eso ya es otra situación que no está al alcance mío. Para finalizar la historia de los ferrocarriles a nivel mundial, nosotros tenemos que es el maglev, que fue, miren la fecha, 1971. Estamos hablando que eso sucedió hace más de 50 años. Y yo aquí hago una observación, aquí sigo con el tubo de Elon Musk. Eso es un sistema que, como esa presión, entonces le ponen menos presión aquí, le ponen más presión acá, y ese tren pues sale como pepa de guama a grandes velocidades en esta dirección. Este es el sistema. La pregunta mía es, nosotros en las condiciones que tenemos hoy, estamos hablando con la globalización y las condiciones de las comunicaciones que son casi inmediatas, nosotros tenemos que el maglev está
a 50 años de que se hicieran los primeros ensayos, ¿cómo íbamos a esperar que nosotros tuviéramos un desarrollo similar a los de europeos cuando nos gastábamos 2 y 3 meses para llegar a Europa? Eran muy poquitas las personas que llegaban. Es una condición que yo estoy viendo y que dentro de 150 años los historiadores están preguntando cómo se nos ocurre hacer el Regiotram discutiendo la trocha en el año 2020, cuando en Europa ya estaban construyendo el Macled y estaba también en proyecto el tubo de Elon Musk. Aquí termino. Estos son los 3 libros sobre los que he basado esta charla en la parte nacional, y el tren llegó a Bogotá, que cuenta la historia del ferrocarril de Girardot, los caminos del Río Negro, que es el ferrocarril de Cundinamarca y un poco el ferrocarril de la Sabana, y el último, que fue el que a mí me gusta este libro mucho porque pues, necesitamos que lo vendamos para poder sacar el cuarto libre, que es el ferrocarril del Nordeste. Muchas gracias por su paciencia. Bueno, muchísimas gracias, Osvaldo. Si quieres quitarle la presentación para que podamos vernos en la pantalla, quienes estamos presentes aquí. En este momento tenemos 24 horas participando, 24 personas, perdón. Bueno, pues antes de comenzar la discusión y los comentarios que puedan hacer todos, primero que todo, pues quisiera dar las gracias, Osvaldo, por este magnífico, lo que llamaría yo, un curso acelerado sobre la historia de los ferrocarriles. Ha sido una conferencia extensa, muy bien documentada, con ayudas de fotografía, ayudas de la tecnología, muy agradablemente contada. Muchísimas gracias, Osvaldo. Pero antes de dar la palabra, también quisiera rendir otro homenaje, así como el que hice de los 155 años de la Universidad Nacional, que está en esta época, a mi compañero de la Universidad de los Andes y de la Universidad de Pittsburgh, Gustavo Arias de Grave, quien infortunadamente nos dejó en la época de la pandemia, pero él escribió también 3 libros que se llamó La Mula de Acero, La Segunda Mula de Acero, y el último que nos presentó antes de fallecer, que se llamó Rafael Álvarez Salas, ingeniero de los ferrocarriles por excelencia, y sus fotografías. Porque además de lo que nos ha presentado con maravilla Osvaldo hoy, sería muy bueno también que en algún momento pudiéramos tener una conferencia relacionada no solamente con el equipo, con los ferrocarriles, sino con las personas que han participado en el desarrollo, cómo es la historia de las personas que han participado en la historia del desarrollo de los ferrocarriles, ¿no? Así como Rafael Álvarez Sala, en este caso de Colombia. Bueno, doy la palabra a quien quisiera levantar la mano, por favor, a ver. Gracias. Felicitaciones a Osvaldo por su magnífica conferencia sobre los ferrocarriles. Yo quería preguntar un poco más sobre por qué se acabaron los ferrocarriles aquí en Colombia. Claro que hay ferrocarril como el del Cerrejón, que obviamente es una carga de un sitio a otro sitio fijo, de Cerrejón a Puerto Bolívar, de unas grandes cantidades de carbón. Entonces, alto volumen. Pero el transporte de carga general en Colombia se acabó en ferrocarril, por una razón que parece lógica, que es que las carreteras empezaron a construir carreteras y las carreteras no pagaban peaje antes, ni siquiera peaje, y el mantenimiento lo hacía el Estado, y entonces los transportadores, y en cambio el ferrocarril tenía que construir su ferrocarril, hacer el mantenimiento, y además comparado con los transportes por carretera, que era gratis el mantenimiento y la construcción. Esa es una de las razones, pero no sé qué otras razones haya para que se hubiera acabado el transporte de carga general, porque se supone que transportar por ferrocarril tiene que salir más barato ahora que transportar en un camión algo que vaya, por ejemplo, de Bogotá a la costa atlántica. Muchas gracias, Tomás. ¿Alguien más quisiera participar? Yo, Jaime. Adelante, Santiago.
Gracias, académico presidente. Bueno, quisiera resaltar este auditorio el enorme esfuerzo intelectual y la labor académica del académico numerario Osvaldo Escobar Muriel. Es que 3 libros, por Dios, 3 libros muy buenos. El tiempo de investigación dedicado a eso, el esfuerzo, sí, lo que eso significa, sí, realmente es una labor ímproba y digna de todo elogio, todo encomio, y es nuestra aspiración en la academia que los académicos hagan libros, ¿eh? Además de la participación en estos eventos y la comunicación entre nosotros, nuestro equipo multidisciplinario o interdisciplinario, pues la producción intelectual de hacer libros, el esfuerzo que implica hacer un libro, ¿eh? Tantas cosas valiosas que se dicen aquí en esta academia y muy pocas realmente se escriben y se pasan a los medios, se ponen en comunicación de la gente, saber muy valioso, muy importante. Entonces quiero recalcar académico presidente y señores del auditorio de la labor de Osvaldo Escobar como académico de haber hecho 3 libros, 3 libros. Eso, probablemente 15 o más años de trabajo para hacer esto, sí, además de sus actividades personales, tener tiempo para hacerlo y hacerlo bien. Felicitaciones, Osvaldo, por su magnífica conferencia y por su producción eh, bibliográfica. Muchas gracias, académico presidente. Muchas gracias, Santiago. Sí, estamos totalmente de acuerdo. Debemos dedicarnos a escribir y escribir libros para que la gente quede enterada y todo quede registrado en algo que sirve para la historia, para la gente joven que pueda enterarse más tarde. Adelante, ¿alguna otra persona quiere intervenir en este momento, por favor? Antes de darle la palabra nuevamente a Osvaldo para que conteste las preguntas que le han hecho. Julio Villamizar, tiene la mano levantada. Bueno, adelante, Julio, por favor. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Gracias, ingeniero Jaime, ingeniero Osvaldo, felicitarlo por esa presentación espectacular. Como lo decía el ingeniero Jaime, fue una presentación muy concisa sobre la historia de los ferrocarriles en Colombia. Felicitaciones. Mi pregunta está encaminada a que yo tenía entendido que el primer ferrocarril realizado por empresa privada fue el de Cúcuta. Sin embargo, dentro de los cuadros que usted presentó de los tipos de contratación en Colombia de los ferrocarriles, pues no vi el de Cúcuta y quería pues tener como información sobre ello. O sea, si eso fue así, si fue el primero, con ayuda estatal, lógicamente, pero como empresa privada. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio Mario. Agradecerle al ingeniero Osvaldo por tan magnífica charla y mi pregunta sería, para él sería ¿qué sucedió con el corredor del ferrocarril del norte? ¿Existe todavía y en poder de quién? Si es todavía el Estado y si se puede hacer algo por esa ruta. Esa sería. Muchas gracias, Guillermo. Dada el avance del tiempo, ya casi vamos a completar las 2 horas, entonces le doy la palabra nuevamente a Osvaldo, por favor, para que dé contestación a las 4 preguntas que le han sido sometidas anteriormente. Por favor, adelante, Osvaldo. Bueno, muchas gracias. No, creo que las respuestas son muy sencillas porque parte de la respuesta no las tengo. La primera pregunta de por qué nosotros no tenemos un sistema, por ejemplo, como el tren bala y ferrocarriles modernos. Claro, eso quisiéramos, pero el problema es realmente económico. Esto lo digo como ciudadano de a pie, no con base en las investigaciones, pero a nosotros se nos complica mucho porque los costos de esto son muy altos. O sea, tener un metro como el que usted está pensando, de hecho, ya está haciendo un roto en el presupuesto y no creo que nosotros estemos en condiciones de hacer absolutamente nada más. Respecto a la pregunta voy a ir en cualquier orden porque ya lo estoy olvidando. Guillermo decía que qué fue lo que pasó con el ferrocarril del norte. El ferrocarril del norte fue la primera víctima de Curry.
porque ya eso estaba bastante avanzado. Nosotros ya habíamos llegado hasta Barbosa, el ferrocarril había llegado ya a Barbosa y en Barbosa lo suspendieron porque el gobierno nacional tomó la decisión de aceptar las recomendaciones de Curry, que como digo fueron consecuencia de un panorama que ya existía en Europa y donde se estaban acabando todas las líneas férreas que no fueran económicamente factibles. Sobre lo que hablaste tú del sindicato, Jaime, yo quería solamente agregar que alguna vez hace muchos años, como para complementar lo que tú dijiste sobre los problemas del sindicato, en una reunión que tuvimos en Girardot, que ellos tenían un club de del sindicato, y allá nos contaban en una charla social que que para el sindicato una pensión podía durar hasta 120 años. A mí me sorprendió mucho eso y les pregunté que cómo era eso. Dijo, mire, es muy fácil. Si una persona siente que ya tiene mucha edad para la pensión, para seguir devengando la pensión, entonces hace un matrimonio simbólico con alguien joven de su familia, con alguna nieta o algo de esos, y se crea una pensión y así se va alargando. Eso porque uno de los problemas que había, que yo entendía, era que la gente se pensionaba, había muchísimos pensionados de los ferrocarriles a los 40 años. Entonces, ese por un lado es una complementación de lo que tú planteaste, y que yo quería plantear algo que es interesante, y es que por ejemplo, lo que se está haciendo en la China es bien interesante en ferrocarriles, la famosa ruta de la seda, que va desde Beijing y se pretende que para llevar cosas hasta Europa, pues acaban ellos de terminar hace ya unos años un ferrocarril que va al Tíbet y sigue, y ellos están financiando una serie de puertos terrestres en los países para poder llevar sus productos a Europa como mercado y no tener que darle la vuelta por mar y dar semejante vuelta que es casi la mitad de la tierra. Entonces, ese, por ejemplo, es un adelanto interesante. El otro es que en la parte urbana, en Shanghái, del centro de Shanghái para ir al aeropuerto, se gastaba 1 hora y media. Y ahora, con un tren magnético que construyeron, se gastan 7 minutos y medio desde el centro. Eso es algo que pues, esa película la pueden ver, está en YouTube en alguna parte. Y me parece que esa nueva manera de pensar es muy interesante de cómo va a ser el desarrollo de los ferrocarriles, porque nosotros desafortunadamente los olvidamos todos durante muchísimos años y ahí tenemos los resultados. Eso era, Jaime. Muchas gracias, Jorge Enrique, muy amable por los comentarios. Sí, sobre todo sobre los trenes de levitación magnética que tú comentas allá en la China, y que el primero que hubo, si no estoy mal, fue en Japón, ¿no? Para ir del aeropuerto de Tokio a la ciudad, y también en Alemania, que creo que hay también otros de levitación magnética. ¿Algún otro comentario, por favor, antes de proceder a terminar? En el Tokio, el aeropuerto viejo del Japón, que se llama Haneda, le hicieron un monorriel para ir al centro de la ciudad. Y ese monorriel que fue construido tenía un gran problema porque no se habían puesto de acuerdo el Ministerio de Transporte del Japón con quien manejaba la parte aérea, y
el monorriel llegaba y la gente tenía que llevar sus maletas, caminar como unas 2 cuadras y meterse en el sistema de subterráneos de la ciudad, cosa que era muy complicada. Y sobre el otro comentario es en Alemania que el primer tren que se desarrolló fue yo estuve mirándolo, fue en la feria de Hamburgo. Y allí fue donde se empezaron a hacer este tren y hubo uno de 37 kilómetros que se hizo posteriormente a esa feria. Y fue cuando los alemanes fueron a hacer varios trenes en la China. Entonces, esa era solamente una aclaración sobre esto, Jaime. Ha sido una tarde maravillosa para aprender sobre los ferrocarriles. Es poco, 2 horas para saber sobre toda la cantidad de información que hemos recibido de Osvaldo hoy, pero nos sirve para poder tener un artículo nuevo que le pedimos a Osvaldo que colabore con nosotros para terminar de escribirlo y publicarlo en nuestra revista de los apuntes. Entonces, muchísimas gracias a todos por su participación y esperamos verlos dentro de un mes en nuestra próxima sección ordinaria de la Academia de Historia de la Ingeniería y de las Obras Públicas. Muchas gracias y un abrazo para todos.